señora subdelegada del Gobierno, dirigentes del Sevilla y de federaciones y entidades deportivas, concejales y tenientes de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla, autoridades, señoras, señores, muy buenos días a todos. En nombre de Nueva Economía Forum me complace darles la bienvenida y agradecer su asistencia a esta nueva edición de Fórum Europa Tribuna Andalucía, que, como siempre, organizamos con la colaboración y el patrocinio de Cajasol La Caixa. Hoy esta tribuna cambia un poco de registro. Hoy el protagonista de esta tribuna va a ser un club de fútbol, el fútbol, y concretamente su presidente, don José María del Nido, presidente del Sevilla, que ha aceptado amablemente ser el ponente invitado de esta mañana. Y queremos agradecer también muy particularmente al señor alcalde de la ciudad, alcalde de Sevilla, don Juan Ignacio Zoido, que haya aceptado hacer la presentación del ponente y del acto. Alcalde, la tribuna es suya. Buenos días, señoras y señores. Estimado Enrique Badía, quiero en primer lugar que le traslade nuestro agradecimiento por seguir potenciando este foro para exponer de una manera libre opiniones desde el mundo de la política, el mundo de la cultura y hoy también desde el mundo del deporte. Y dentro del mundo del deporte un apartado tan importante como puede ser hoy escuchar al presidente del Sevilla Fútbol Club hablar sobre, entre otras cosas, sobre derechos televisivos y el sistema de distribución en España, principalmente de los mismos. También quiero agradecer a la Caixa que nos patrocine, porque sin los patrocinios hoy ni estaríamos aquí para poder hablar unos, escuchar otros y también poder pasar un rato agradable, aunque pronto cada uno tenemos que volver a nuestras ocupaciones, pero siempre podremos, y estoy viendo muchas caras amigas a las que, si no es por estos acontecimientos, no tengo la fortuna, a lo mejor, de darle un abrazo o de estrechar la mano. Por tanto, muchas gracias. Para mí hoy presentar al presidente del Sevilla para que vaya aquí a disertar sobre los derechos televisivos y la distribución en España supone un honor y una satisfacción. A nadie le voy a descubrir que me encanta el fútbol, a nadie. A nadie le voy a descubrir cuál es la preferencia que tengo con mis colores. A nadie le voy a descubrir el respeto que tengo por la otra afición, por el otro equipo. Jamás nadie podrá decir que haya gastado ni siquiera una broma, no ahora, sino cuando desde niño y cuando jóvenes compartíamos primero en el colegio y después en la universidad los ratos de ocio. Por eso para mí es una satisfacción hoy estar aquí con José María del Nido para presentarlo. Y si me invitan para que lo haga a Miguel Guillén, lo haré con el mismo gusto y con la misma satisfacción, honrado de poder también presentar al presidente del Betis. Y he de dejar encima de la mesa una reflexión que me parece importantísima. Yo quiero agradecer a los dos clubes, a los dos presidentes, a los dos equipos que con unos y con otros están formando los consejos de administración, a los equipos técnicos y a las primeras plantillas, que estén colaborando de una manera tan decisiva para recuperar la normalidad en la rivalidad en lo futbolístico y las buenas maneras y la forma en lo institucional. Me parece que tanto un presidente como el otro están dando unas magníficas lecciones y están permitiendo que las aficiones puedan compartir esa rivalidad, pueda vivirse con la pasión que siempre hemos vivido y se ha vivido, y se ha desterrado las malas formas y se ha desterrado también los malos principios. Hay cargos, señoras y señores, que condicionan la vida de las personas de una manera muy especial, y más aún cuando desde la infancia esas personas orientan su vida en una misma dirección. Hablar de José María del Nido no cabe la menor duda que, aunque se dedicó a formarse en el mundo del derecho para después poder desarrollarlo, es cierto que su centro, su eje y al mismo tiempo su destino era el ser sevillista. Yo creo, y en más de una ocasión me lo ha dicho, que él nació para ser lo que es, presidente del Sevilla. Y me permiten que haga una broma, él siempre lo ha dicho,
que después de ser presidente del Sevilla, cada vez que le decían, ¿y usted quiere entrar en política o algo? Y yo se lo llegué una vez a escuchar y digo, solo él lo podría decir, que después del presidente del Sevilla solo estar papas y ese es José María del Nido. Por tanto, yo creo que es una persona muy sevillista. Difícilmente podremos encontrar una que sea más que él. Como él, seguro que hay también muchos, pero creo que él es una persona muy sevillista que ha defendido al club desde hace muchísimos años. Yo creo que ha sabido defender la esencia del sevillismo y ha sabido también reconocer lo importante que es el pasado del Sevilla, sobre todo antes de que llegara él. Porque es verdad que cuando las personas olvidamos la historia de dónde venimos, estamos olvidando una parte importantísima de nosotros. Yo siempre le he escuchado a José María decir que lo importante para un club no son ni las personas ni los cargos, y es verdad que hay que estar modernizándolo permanentemente, como él ha hecho. Pero también me gustaría destacar en José María un rasgo que lo define a la hora de estar defendiendo los intereses generales del fútbol, pero sobre todo también los intereses particulares del Sevilla. Y no es otro que siempre ha reclamado para el Sevilla y para el Betis el mismo trato, con independencia del puesto que ocupen en la clasificación en un momento determinado. Yo he tenido la oportunidad de compartir con él y con el presidente del Sevilla pues reuniones con las que, sin duda alguna, hemos llegado al acuerdo del tratamiento para los dos y que puedan los dos clubes beneficiarse de la marca Sevilla y al mismo tiempo Sevilla que se beneficie y enriquezca de los éxitos de los dos clubes. Yo quiero también destacar de José María el empeño, el tesón y la pasión por el Sevilla. Ello le permitió, sin duda alguna, que consiguiera metas soñadas por la afición que, desde luego, nunca antes habían pasado por la memoria del sevillismo. Alcanzar los títulos que se han alcanzado no hace mucho tiempo, ahí está. Eso es un dato objetivo. Y ahora es verdad que se está pasando por un momento totalmente distinto, en el cual también el presidente pues tiene que estar pilotando esa nave con la firmeza que le exige llevar el timón de un club tan importante. El proyecto de modernizar al Sevilla ha llevado al presidente del Nido a que lo ocupe mucho tiempo, a desarrollar muchas ideas, a irse rodeando de gente preparada, gente con ilusión. Y yo le deseo que tenga la máxima de la suerte en esta, por así decir, segunda transición que ahora le queda al Sevilla. Yo creo que el Sevilla se puede poner de ejemplo últimamente, en los últimos años, de muchas cosas y al mismo tiempo también me consta que están con ganas de poder recuperar el predominio que se había perdido y desde luego están en la línea de conseguirlo. Yo le agradezco el modelo que han estado implantando, el modelo que le ha permitido alcanzar grandes éxitos que bajo el mandato del presidente del Nido han sido los más gloriosos del sevillismo. Señoras y señores, como saben, los derechos de televisión en España, y eso lo conocen por lo menos muchos de ustedes, se comercializan de manera individual por parte de cada club. No ocurre en todos lados igual. En el resto de las grandes ligas, ahora no lo podrá concretar y marcar y remarcar mucho más el presidente, en el resto de las grandes ligas europeas se hace de una manera centralizada. Y esta circunstancia ha debilitado, sin duda alguna, a los clubes medios y a los clubes pequeños. En estos momentos son pequeños todo aquello que no sea Madrid y Barcelona. Y creo que a mí me hubiera encantado tener una final de dos clubes españoles, de Madrid y del Barcelona. Son los dos grandes clubes españoles, los grandes beneficiados del reparto de los derechos televisivos. Y, sin embargo, los dos no han sido capaces de alcanzar la final. Dos clubes alemanes, donde los derechos televisivos se reparten de otra manera, han sido los que los han eliminado a la hora de pasar a la final. Por tanto, yo creo que el sistema hoy por hoy en España no es el más adecuado, que sean los clubes quienes lo determinen, pero objetivamente creo que no es el más adecuado. Hasta el punto de que en España cobra 180 millones el Madrid y 180 millones el Barcelona. El siguiente es el Atlético de Madrid, que está en 45.
los demás, que nos lo diga ahora el presidente. A partir de ahí se empieza a sentar un desequilibrio en el reparto de los fondos. También me gustaría hacer una reflexión sobre la competitividad, que es algo fundamental en la Liga y en cualquier práctica deportiva, la competitividad, como variable que hace que todos los factores que interactúen tengan la capacidad de conseguir los objetivos comunes o tengan la capacidad de un producto de satisfacer los derechos de los propios consumidores, que en este caso no sería que la igualdad sea la que pueda primar, por lo menos en el punto de partida de los ingresos televisivos en todos y cada uno de los clubes. Yo creo que no hay una auténtica competitividad en la Liga Española y habrá quien diga que sí. Yo creo que no. Yo creo que a todo el mundo le interesa saber más o menos cómo podía ser la foto final de una liga cuando comienza. Yo creo que en España no hay nadie que no ponga el Madrid o el Barcelona, dependiendo los colores de uno y del otro. Pero al final siempre Madrid-Barcelona, Barcelona-Madrid, que ha sido lo más común en los últimos años, y el resto a irnos repartiendo como podamos. Por eso yo aspiro a que el Sevilla y el Betis y el Sevilla le puedan ganar al Madrid en cada partido, aquí y allí. Pero además, ¿por qué no lo va a hacer el Málaga? El Málaga, por cierto, tuvo mucho mejor resultado el Málaga que lo tuvo el Barcelona. Y esas son... No, el Barcelona no, que el Madrid. Y bueno, pues eso es lo que yo aspiro, a que haya una auténtica igualdad. Yo creo que habrá que hablar también, y nos hablará el presidente, de las nuevas medidas del control financiero que ya ha aprobado la Liga, porque me parece también que son muy importantes y muy interesantes. Cualquier sistema de control a priori yo creo que va a suponer un avance importante para la transparencia en las cuentas del fútbol. Por tanto, yo no voy a extenderme más. Yo les voy a dejar con un presidente como es José María del Nido, un presidente que ha triunfado en su club y que ha sabido defender los intereses de su club y los intereses del fútbol en general por encima incluso de lo mucho que quiere al club que preside. Por eso yo le deseo que siga con la misma firmeza defendiendo los intereses generales, porque está defendiendo los intereses de miles y miles, de millones de aficionados al fútbol que no son ni del Madrid ni del Barcelona y que vivan donde vivan en el lugar de la geografía española, están esperando que haya presidentes que levanten la voz y que defiendan los intereses de todos y no los intereses de unos cuantos. Y por eso le dejo en esta tribuna con el presidente del Sevilla, José María del Nido. Muchas gracias. Excelentísimo señor alcalde de la ciudad de Sevilla, subdelegado del Gobierno, capitulares, representantes de la totalidad de los medios de comunicación de la ciudad, representantes consulares, señoras y señores. Es para mí una tremenda satisfacción como presidente del Sevilla Fútbol Club estar en este foro en el Hotel Alfonso XIII para exponer dos temas de tendente actualidad del fútbol, no solo local sino nacional, como son los derechos televisivos del fútbol nacional y las normas prácticamente no publicitadas que la propia Liga Nacional de Fútbol Profesional ha puesto en marcha para esta temporada, con un periodo de transición de 2 años de obligado cumplimiento para todos los clubes profesionales, 42, que militan en primera y en segunda división. Si hago una afirmación genérica para comenzar esta conferencia diciendo que el fútbol profesional español pasa por un momento y una situación delicada, yo creo que no hago más que definir la realidad económica del fútbol profesional. Pasa por una situación delicada que indica que algunos de los clubes profesionales actuales se verán abocados a desaparecer y pasa por una situación delicada porque la credibilidad del propio fútbol profesional está ahora mismo en juego si no se llevan a efecto esas normas de obligado cumplimiento que ha puesto en marcha la Liga Nacional de Fútbol Profesional. Sin embargo, y parece una paradoja del destino, fíjense ustedes que, pese a que la situación económica del fútbol profesional, como ahora veremos, no es delicada, sino prácticamente
en un 70% de quiebra técnica, desde el punto de vista contable, el fútbol nacional pasa por uno de los mejores momentos de su historia. Hemos visto cómo recientemente la selección española de fútbol ha quedado campeona del mundo y hemos visto cómo la selección española ha podido en 2 ocasiones ganar la Copa de Europa de Selecciones. ¿Por qué hemos llegado hasta aquí? ¿Por qué el fútbol está en esta situación delicada? Son varios los factores que así lo indican. En primer lugar, por la pérdida de competitividad económica. Solo Madrid y Barcelona atraen hoy día los talentos al fútbol nacional. Y además, exceptuando Madrid y Barcelona, nadie puede retener a esos talentos que militan en sus equipos. Se ha perdido una gran importante parte de las fuentes de ingresos de patrocinio del fútbol nacional. No solo patrocinios privados, sino además patrocinios públicos. Ya no colaboran las administraciones públicas, ya no existen esas subvenciones de ayuntamientos, diputaciones y gobiernos autonómicos, ni de forma directa ni de forma indirecta a través de las televisiones autonómicas. Los niveles de inversión de los clubes de fútbol en los últimos 5 años han sido muy superiores a los ingresos de caja que ellos tenían, pese a ser compañías mercantiles. Los conflictos entre la normativa concursal que prevé y permite la legislación general del Estado con la normativa administrativa que establecen los clubes de fútbol a través de la Liga y, sobre todo, a través de UEFA y FIFA, tienen un conflicto de intereses de tal suerte que las competiciones europeas regulan, y parece que van a regular en próximas fechas con muchísima más rotundidad, la imposibilidad de que clubes concursados puedan participar en competiciones europeas. Y además, si faltaba poco, la falta de consenso en el fútbol nacional, en el fútbol profesional, mediante los llamados G34, 30 o 20, que hace que todo el fútbol profesional, una parte importante de ello, esté enfrentada, hace que el producto Liga Nacional de Fútbol Profesional tenga poca aceptación en el mercado internacional. ¿Dónde estamos hoy? Yo creo que la pérdida de competitividad respecto a otras ligas de nuestro entorno es una realidad que podríamos equipararla a que 2 y 2 son 4. La falta de transparencia y de austeridad en el fútbol nacional, las dudas razonables sobre la viabilidad de una parte importante de los clubes profesionales, el elevado nivel de endeudamiento del fútbol profesional. Fíjense ustedes que solo con la hacienda pública el fútbol profesional español tiene una deuda de alrededor de 700 millones de euros, además de deudas con clubes y otros jugadores, que son 3 conceptos de deuda que no admite UEFA para participar en competiciones europeas. Las menores inversiones en contratación, para daros un dato significativo, quitando Madrid y Barcelona, en los últimos 2 años se ha descendido el presupuesto de los clubes de fútbol en cerca de un 15%. La pérdida de valor internacional de la Liga BBVA para captar inversores, sponsors o incrementar el valor de los derechos internacionales del fútbol y la crisis institucional de la Liga Nacional de Fútbol Profesional son los conceptos que entiendo desde el lugar que ocupo que han abocado a la situación actual del fútbol profesional. Derechos audiovisuales, derechos televisivos. ¿Cuál es la situación actual del fútbol profesional español? Como decía el alcalde, estamos en una comercialización individual. Hay además la imposición legal de un partido en abierto por mandato estatal. El derecho de información está también regulado por ley en cuanto a los resúmenes en abierto de los partidos de fútbol. El número de ventanas de emisión es el único de Europa que se retransmiten todos los partidos en directo. 10 ventanas por semana, 20 equipos que disputan el fútbol profesional. Y además, los ingresos de televisión es el más desigual de toda Europa. Es decir, que somos el culo del mundo en todo, pero en el reparto de derechos televisivos somos los más desiguales de todo el continente. Comparativamente, de 1 a 12 es lo que perciben Madrid y Barcelona, comparando con el que menos perciben. Los operadores televisivos, además, prefieren la negociación individual porque quitan el valor del conjunto de la compra de los derechos televisivos de la Liga. Y además, los problemas de solvencia que puedan existir en los 2 operadores televisivos podrían llevar a la quiebra total del fútbol profesional español. Dios quiera que Mediapro y Sogecable
puedan superar sus problemas económicos. Una visión general de la situación financiera del fútbol nacional indica que 10 de los 11 clubes de los 18 de Primera División, quitando Madrid y Barcelona, nosotros tenemos que el reparto de los derechos televisivos, el 56% se lo llevan Madrid y Barcelona, el 44% es para el resto de clubes profesionales. Fíjense con una visión general de la economía de los clubes, que entre Madrid y Barcelona presentaron alrededor de 25 millones de euros de ingresos positivos, de beneficios de gestión de la pasada temporada. Por el contrario, el resto de clubes de Primera División perdieron 100 millones de euros. España es el único país de las principales ligas europeas que cuenta con un modelo de negociación individual y España es el único país de la Comunidad Económica Europea donde el nivel de reparto de los derechos televisivos es de 1 a 12 comparativamente del primero al que menos recibe. En Italia, en Inglaterra, en Alemania y en Francia, 4 principales ligas europeas además de España, la venta se hace colectiva, es decir, el paquete en su conjunto del fútbol profesional. La comercialización se hace de forma distinta. Bien es verdad que la Liga Italiana posee un asesor externo que es el que comercializa todos los derechos de televisión y, sin embargo, en Inglaterra, Alemania y Francia es la Liga la que vende los derechos televisivos. La propiedad de los derechos televisivos es de los clubes en España, en Inglaterra, en Alemania y en Italia. Y solo en Francia la Federación cede los derechos a la Liga, que también los comercializa. Los partidos retransmitidos, fíjense ustedes si es uno de los problemas del fútbol nacional, en España se retransmiten todos. En Italia, todos o gran parte de ellos coinciden en horario. En España, todos los partidos tienen distinto horario. En Inglaterra, 138 partidos de esta pasada temporada, el 50% aproximadamente, no se televisan, están sombreados. En Alemania, todos coinciden en horario, o al menos el 90%, y en Francia, la mayor parte coincide en horario también, aproximadamente el 50% se ven encerrados y no tienen retransmisión televisiva. El criterio de reparto de derechos televisivos en Europa, para que vean ustedes la desigualdad, es el siguiente. En España, en Madrid y Barcelona cobran 12 veces más de lo que cobran los últimos del reparto. Podríamos identificar como ellos a Osasuna o Rayo. En Inglaterra, el 50% de los derechos televisivos se reparten de manera lineal. El restante 50%, se reparten por criterio deportivo o por audiencia o partidos televisados. En Italia, el 40% de los derechos nacionales y el 100% de los derechos internacionales se reparten por igual. El 30% por criterio deportivo y el resto por audiencia o partidos televisados. En Alemania, el 100% de los derechos nacionales e internacionales se reparte por criterio deportivo. Y en Francia, el 50% de los derechos nacionales e internacionales de manera lineal, el 30% por criterio deportivo y el 20% de los derechos nacionales e internacionales por otros criterios. El ranking, como he dicho, en España, el que más cobra 12 veces más que los últimos. En Italia la proporción es de 1 a 4. El que gana la Liga cobra 4 veces más que el que desciende de categoría como último. En Inglaterra, por haceros un ejemplo del fútbol más competitivo del continente, el Manchester United, que ha ganado las 3 últimas ligas, gana el doble del último del campeonato, solo el doble. Y en Alemania exactamente igual. Si este criterio de reparto en conjunto de las ligas europeas lo traspoláramos al fútbol nacional, Madrid y Barcelona percibirían el 7% cada uno de los derechos televisivos, no el 55%, el 14% entre los dos, y la tarta de los derechos televisivos se repartiría de distintas formas. ¿Qué habría que hacer para solventar el problema del reparto de los derechos televisivos y de la quiebra técnica del fútbol nacional? Según mi parecer, habría que ir a la centralización de la venta de los derechos televisivos, dotar de mayor transparencia la explotación de los derechos de televisión, permitiendo maximizar los acuerdos con operadores nacionales e internacionales líderes en su mercado mediante la venta de paquetes vía subasta, una mayor eficiencia y profesionalización en el proceso de venta de los derechos,
eliminar el partido en abierto, que no existe en ninguna liga europea, y limitación de las emisiones de los resúmenes de abierto, por la paquetización de la emisión del abierto para poder venderla, y la implementación de estrategias comerciales conjuntas de operadores y Liga Nacional de Fútbol Profesional, conociendo previamente, como existe en las ligas europeas, el calendario y la retransmisión de los partidos y horarios al principio del campeonato, y no como ocurre aquí 10 días antes de celebrarse el evento. El segundo tema objeto de la conferencia, intentaré simplificar para dar tiempo a las preguntas que quieran hacer, son las normas y criterios para la elaboración de los presupuestos de clubes y sociedades anónimas deportivas, a las que no se le ha dado mucha publicidad y que ha puesto en marcha el fútbol profesional en esta temporada, consecuencia de la delicada situación económica de los clubes del fútbol profesional. Esas normas, que, como digo, tendrán un periodo de puesta en marcha de 2 temporadas, hará que, de alguna forma, se regule la situación financiera e incluso presupuestaria de los clubes profesionales del fútbol profesional. ¿Por qué se ha llegado a esta situación? 22 de los 36 clubes profesionales del fútbol nacional han presentado concurso de acreedores en los últimos años. La deuda con la Hacienda Pública es de alrededor de 700 millones de euros al cierre del ejercicio 2012. Y los pasivos de los clubes profesionales se cifran en la actualidad en alrededor de 3.600 millones de euros para los clubes de primera división al cierre del ejercicio 2012. Esos son los principales motivos que han llevado a la Liga Nacional de Fútbol Profesional a la autorregulación del sector. La pretensión básica es corregir ese desequilibrio económico que existe en los clubes de fútbol, con la finalidad de, a través de la presión, limitando la inscripción de jugadores en la Liga Nacional de Fútbol Profesional, que será la primera temporada en la que se haga, y la validación de los presupuestos de todos los clubes profesionales. Los clubes deberán presentar anualmente los presupuestos de ingresos y gastos, los presupuestos de tesorería, los presupuestos de inversiones y desinversiones y el presupuesto de financiación de cada temporada. Los ingresos y gastos solo se podrán sobrepasar mediante justificación aceptada por la Oficina de Validación de Presupuestos, que es el órgano que ha puesto en funcionamiento la Liga Nacional de Fútbol Profesional. Este organismo, que está montado en la propia Liga Nacional de Fútbol Profesional, será designado por la Comisión Delegada de la Liga a propuesta del presidente de este organismo. Se requerirá autorización de la oficina o el órgano de validación de presupuestos si se superan los importes de la temporada anterior en ingresos de Liga, Copa, abonos y socios y ventas de tienda y publicidad, es decir, prácticamente en la totalidad, la media de las 3 últimas temporadas de ingresos por competición europea, los importes basados en contratos suscritos por retransmisiones televisivas y comercialización, patrocinios y publicidad, y los ingresos provenientes de la Liga y apuestas que informa la propia Liga de Fútbol Profesional. Habrá un periodo transitorio en las 2 próximas temporadas, pero solo a los clubes más saneados, entre los que se encuentra el Sevilla Fútbol Club, se le va a exonerar de determinadas medidas de control y de la aprobación de ese presupuesto de ingresos y gastos para las próximas temporadas. A los clubes con la situación más saneada, entre los que se encuentran los 4 clubes no sociedades anónimas deportivas del fútbol nacional, Madrid, Barcelona, Athletic de Bilbao y Osasuna, y el Sevilla Fútbol Club, se les va a permitir que con un límite de los fondos propios que atesoran puedan incrementar el 30% de su cifra de negocios de la última temporada en cuanto al presupuesto de la siguiente. Vuelvo a repetir que entre ellos, afortunadamente, se encuentra el Sevilla Fútbol Club. El proceso de aprobación de presupuesto, aunque la mayor parte de ustedes no lo conozcan, ha tenido el cierre el 30 de abril. Los clubes no saneados han tenido que presentar sus presupuestos para la validación por la Oficina de la Liga Nacional de Fútbol Profesional este pasado 30 de abril, y aquellos clubes que no cumplan con los anteriores requisitos, la Oficina de Validación de Presupuestos se los echará para atrás y le dirá qué presupuesto es el que le afecta para la próxima temporada. Como clubes saneados, la Liga Nacional de Fútbol Profesional ha establecido a aquellos que hayan obtenido en la penúltima temporada un beneficio antes de impuestos superior al 3% de la cifra de negocio, y que el último 31 de diciembre tengan un pasivo exigible
con vencimiento no superior a 2 años, reducido por la tesorería y otras partidas, inferior al 125% de la cifra de negocio de la penúltima temporada. El paso dado por la Liga Nacional de Fútbol Profesional era imprescindible, era necesario y evidentemente va en la buena dirección. Va a provocar una reducción de la retribución media de los futbolistas profesionales en España, de ahí que la AFE haya mostrado su preocupación por esa retribución. Yo entiendo desde el punto de vista de los clubes de fútbol, desde el punto de vista profesional, que por el contrario, la AFE debería preocuparse más por las expectativas de cobro de los actuales salarios del fútbol profesional, porque llegará el momento en que los clubes de fútbol no podrán satisfacerlo. Y a buen seguro que las normas van a afectar a los traspasos de futbolistas y a los ingresos de esos profesionales en la Liga actual española. Yo creo que el próximo verano veremos cómo se renovarán menos las plantillas, se verán menos adquisiciones de futbolistas. Desgraciadamente seguirán emigrando muchos de los talentos, como ha ocurrido en las 2 últimas temporadas del fútbol nacional. Eso no ocurría antes y esperemos que la Liga Nacional de Fútbol Profesional sepa defender los intereses de todos, es decir, del colectivo, y no los intereses de unos pocos, es decir, solo de Madrid y Barcelona. Muchas gracias. Si le parece. No sé muy bien por dónde empezar, porque hay muchos temas. Al margen de la situación de reparto de la que luego hay distintas preguntas, el problema de fondo no es que hay menos dinero para repartir porque la gente llena menos los estadios, los canales de pago tienen menos abonados, es decir, la gente paga menos por el fútbol. Bueno, sí es verdad que el fútbol ha visto reducir la asistencia a los estadios de fútbol. Yo creo que son como motivos fundamentales. Uno, los horarios intempestivos que se fijan. Hablando del Sevilla Fútbol Club, nosotros hemos tenido en esta temporada un partido a las 5 de la tarde que ha duplicado la asistencia habitual de un partido el lunes a las 10 de la noche. El dinero que hay para repartir es el mismo que había, porque es el que pagan los 2 operadores televisivos, Sogecable y Mediapro, el mismo que había hace 2 temporadas. Lo que pasa es que está mal repartido. 55% de esa tarta de derechos económicos televisivos se los llevan Madrid y Barcelona, 45% se lo lleva Segunda División y los 18 restantes clubes de Primera División. Sí, les decía que luego del reparto hay varias, pero antes de entrar en el tema del reparto, permita que le insista un poco. ¿No hay una inflación de precios en todo? Pues los derechos son más caros de lo que ingresan los operadores, los fichajes son muy caros, las entradas son muy caras. Mire, en cuanto a lo que son los derechos televisivos, le doy datos. Madrid y Barcelona cobraban hace 3 temporadas 150 millones de euros por sus derechos individuales, que es como se comercializan en el fútbol nacional. Madrid y Barcelona cobran hoy 185 millones de euros. El Sevilla cobraba 30 hace 3 años y cobra hoy 30 millones de euros. Con lo cual no es que haya menos dinero, sino que ese incremento de dinero que hay para el fútbol profesional solo se lo llevan Madrid y Barcelona. Sí es verdad que el fútbol profesional tiene que reorganizar sus precios en cuanto al público. Nosotros reduciremos muy ostensiblemente los precios de los abonos para la próxima temporada y los precios de las entradas, porque hay que provocar con ello que se llenen los estadios y no que cada vez estén más vacíos, pero no es ese sería, o se puede definir como el chocolate del loro del fútbol nacional. El que un club de fútbol cobre 1 millón de euros más por abono o 500.000 euros más al año por entradas de taquilla no es el problema del fútbol profesional. El problema del fútbol profesional es que el Rayo cobra 9 millones de euros por derechos de televisión y tiene que competir con Madrid y Madrid y Barcelona cobran 185 millones de euros. Siguiendo con el tema de los operadores de televisión, expresaba usted en su intervención su preocupación por el futuro de los 2 operadores, que parece ser que están en una situación financiera delicada porque no logran ingresar lo que luego pagan por los derechos. Hay 2 preguntas respecto a esto. La primera es si los operadores están al día
en los pagos a los clubes o les deben mucho dinero, y concretamente al Sevilla si le deben algo. Y lo segundo es si cree que ese desfase financiero entre lo que pagan por los derechos y lo que cobran a sus clientes o a sus abonados o a los telespectadores es un problema de modelo de comercialización o es otro problema. Los operadores televisivos están al día con los clubes profesionales, con la práctica totalidad. Uno solo no está al día con ese operador televisivo, pero por un conflicto individual, y con el Sevilla Fútbol Club pagan al día. Nosotros entendemos, igual que una parte importante de los clubes profesionales, sobre todo de Primera División, que la comercialización de los derechos internacionales del fútbol español está mal llevada a efecto, o al menos mal cobrada. La prueba evidente es que la Liga Francesa, que tiene menos repercusión internacional que la Liga Española por las figuras que juegan en el mismo, cobra más de derechos internacionales televisivos que la Liga Española. Luego eso nos lleva a esa conclusión y esa afirmación que anteriormente he hecho. Yendo al tema del reparto de los derechos, le piden si puede usted explicar un poquito más su propuesta a futuro, cómo lo haría usted o cómo le gustaría a usted que se hiciera y si tiene alguna estrategia para conseguir que se haga. Mire, yo le voy a dar un dato concreto de la pasada temporada. En la Liga Inglesa, el Manchester United percibió por derechos televisivos 48.166.882,12 euros. Hasta los céntimos de euro le indico. El West Ham United, último clasificado, percibió 25.304.325,47 euros. Es decir, no dobló el campeón de Liga al último clasificado. En la Liga Española, les repito, Madrid y Barcelona cobran 185 millones de euros, Rayo Vallecano y Osasuna no llegan a 10 millones de euros. Así no se puede competir. ¿Cuál sería el modelo de gestión que nosotros propugnamos? Bueno, yo creo, y no creo que desvele nada, que parece ser que la Secretaría de Estado para el Deporte va a proponer el que el Parlamento legisle la forma imperativa de comercialización conjunta de los derechos televisivos. Es decir, se vende el paquete de derechos televisivos como uno. No lo vende Madrid, Barcelona y el resto de clubes individualmente como actualmente hacemos. Y segundo, ir a un modelo de reparto que sea equitativo. Puede ser el inglés, puede ser el italiano, el francés o el alemán, pero en cualquier caso no con la diferencia de 1 a 12. 12 veces más cobran el primero y el segundo que el último, sino un reparto de 2 o 3 veces que doble o triplique el primero a los últimos clasificados. Eso provocará, se podrá decir, bueno, pero Madrid y Barcelona van a seguir teniendo el mismo volumen de ingresos porque en vez de 500 millones de euros van a tener 450 de presupuesto, sí. Pero para el Rayo, con su infraestructura, tener 30 millones de euros de ingresos le provocará que pueda tener mejores jugadores, que pueda tener y mantener a sus estrellas y que pueda competir con el Madrid y el Barcelona. Pues le preguntan en concreto, ¿cuál le gusta más, el modelo inglés o el alemán? A mí me gusta más el modelo inglés. Pero en el modelo inglés y en el modelo alemán, la forma de reparto le lleva a la misma finalidad. 2 a 1, es decir, doble, ganaría de derechos televisivos el primero que el último. Vamos a ponernos en el caso actual. El Mallorca cobraría de derechos de televisión 50 millones de euros, no 16 o 18, y el Real Madrid cobraría 100, no 185. Respecto a esto, ¿se siente usted acompañado por sus colegas de otros clubes en su planteamiento o no están ustedes de acuerdo en nada? Bueno, ahora mismo somos 10 u 11 clubes de Primera División los que propugnamos el sistema de venta centralizada de los derechos televisivos y 10 u 11 equipos de Primera División, de 20, los que propugnamos un sistema de reparto más equitativo, sea el modelo inglés, o sea el alemán, el francés o el italiano. Pues a propósito de eso hay una pregunta también de si no hay demasiados clubes en Primera División. Ese es un debate que existe a nivel UEFA y a nivel FIFA, que en distintas ocasiones para que se conjugue con los partidos internacionales, tanto los de competiciones europeas, Europa League y Liga de Campeones, como con los de selecciones, reducir las ligas europeas, al menos las principales ligas europeas, a 18 clubes. Como comprenderá,
los clubes que tienen mayor probabilidad de descenso se niegan a ello y otros clubes pues nos da igual que existan 18 o 20 clubes. Lo que sí es verdad es que en España existen 20 clubes en primera desde hace cerca de 50 años, no es una cosa nueva. Juan Gutiérrez le pregunta si no existe una burbuja en el sector del fútbol parecida a la que se produjo en el sector de la construcción y si esa burbuja, caso de existir, debería ser de alguna manera explotada de una forma más o menos controlada para evitar males mayores. Le pregunta también en este sentido si los presupuestos de los clubes son realistas y si los clubes son o van a ser algún día rentables para los accionistas. Empezando por el final, los clubes de fútbol yo dudo que sean rentables para los accionistas, entre otras cosas porque no está en su objeto social la previsibilidad del reparto de dividendos, sino la obtención de éxitos deportivos, que es para lo que existen. Y sí es verdad que los clubes han vivido en una burbuja económica y real, gastando más de lo que generan, de ahí esas normas de control imperativas y rígidas que ha establecido el propio sector a través de la Liga Nacional de Fútbol Profesional y que abocarán a algunos clubes a desaparecer y a todos a controlar su presupuesto de ingresos, de gastos, de adquisiciones y de ventas. Relacionado con esto último, ¿no han llegado esas normas un poco tarde y ha habido demasiadas situaciones en las que han gastado más de lo que tenían y no ha pasado nada? Sí, las normas han llegado demasiado tarde. Es verdad que el fútbol profesional se ha debido de controlar antes y es verdad que deberíamos haber evitado sobre todo ese conflicto de intereses que va a surgir en próximas fechas entre legislación general y legislación deportiva. No desvelo tampoco nada si digo que UEFA está ahora mismo a punto de decidir, para los primeros meses de junio, la imposibilidad de que clubes concursados participen en competiciones europeas. Ha señalado usted en su intervención un dato bastante conocido últimamente, que es que el conjunto de los clubes deben alrededor de 700 millones de euros a la hacienda pública, pero parece que la hacienda pública no es muy exigente con ellos. ¿Entiende usted que esto sea un agravio para el resto de ciudadanos y empresas? Entiendo que es verdad, y era una queja de la propia Liga, que determinadas comunidades autónomas han tratado de forma diferente, como ocurre en muchos sectores de la vida, a los clubes profesionales. Hay clubes que deben 150 millones de euros a la hacienda pública y otros en los que parece que es un escándalo que debamos 10 millones aplazados, como pueda deber cualquier empresa con un aplazamiento garantizado a la agencia tributaria. Hoy ya eso no ocurre. A través de la Secretaría de Estado para el Deporte se está fijando el límite de la deuda de los clubes con la agencia tributaria y en un periodo de 2 o 3 años hay que eliminar esos 700 millones de euros del pasivo. Luis Carlos Peris, periodista, le pregunta qué incidencia cree usted que ha tenido la conversión en sociedades anónimas para llegar a esta situación. Bueno, el problema que existía antes cuando eran clubes de fútbol, 4 de ellos lo son todavía, Madrid, Barcelona, Athletic de Bilbao y Osasuna, es que la regulación no estaba responsabilizada con sus dirigentes. Había que dirigir los clubes como un buen padre de familia. Hoy día las sociedades anónimas deportivas son compañías mercantiles casi puras que se regulan por la legislación mercantil y que de alguna forma los accionistas pueden exigir la responsabilidad a los administradores por las pérdidas que acumulan en el ejercicio en los que ellos están gobernando la sociedad, ¿no? Yo creo que si la Liga Nacional de Fútbol Profesional es capaz de llevar a efecto esas normas de obligado cumplimiento de las que ha hablado, el fútbol profesional estará saneado con la eliminación de aquellos que no lo estén en los próximos 3 o 4 años. Señalaba usted en su intervención al principio que el fútbol español vive un momento dulce. Recordaba usted el Campeonato del Mundo de Selecciones, el Campeonato Europeo de Selecciones. Entonces, parece ser que hay muy buenos futbolistas en España, pero los clubes siguen fichando muchos jugadores extranjeros. ¿No es un poco una contradicción? Parecerá una contradicción, pero el futbolista extranjero, principalmente aquel que viene a jugar a los 18 clubes que no son Madrid y Barcelona, es más barato que el futbolista nacional.
¿Por qué? Pues porque hay más oferta que demanda. Sin embargo, en el fútbol nacional hemos visto en los últimos años lo que no ha ocurrido nunca, y eso debería de ser una reflexión a realizarse por el fútbol nacional, como muchos talentos españoles han emigrado principalmente al fútbol inglés. Y además hemos visto como ninguno de los clubes profesionales, quitando Madrid o Barcelona, hemos podido mantener a esas estrellas del fútbol nacional. ¿Por qué? Porque los ingresos no nos lo permiten. Y comparativamente lo pueden ustedes ver en todos los clubes profesionales. El Valencia ha vendido a sus mejores jugadores en los últimos años, el Atlético de Madrid o los ha vendido o los va a vender en los últimos años o en el siguiente, y el Sevilla, que han sido los 3 clubes que han disputado habitualmente la tercera y cuarta plaza en las últimas 5 temporadas, pues también se ha visto abocado a vender a sus estrellas porque no la podía mantener. También relacionado con eso, le plantean que todos los clubes de fútbol españoles presumen de cuidar mucho a su cantera y de dedicar muchos recursos y esfuerzos al fútbol base. Sin entrar en particularizar otros clubes más allá de su propio club, que el Sevilla, ¿eso es verdad o es mentira en el conjunto de la Liga Española? Yo creo que es verdad. Yo creo que se destina una parte muy importante del presupuesto de cada temporada en la práctica totalidad del fútbol nacional. Hay alguna excepción para las canteras que son mimadas y cuidadas. Yo le hablo del ejemplo concreto del Sevilla Fútbol Club. Nosotros en los 5 últimos años hemos invertido alrededor de 9 millones de euros en nuestra ciudad deportiva, José Ramón Cisneros Palacio, en la carretera de Utrera, donde tenemos 25 hectáreas. Nosotros el presupuesto para escalafones inferiores del Sevilla Fútbol Club ronda los 6 millones de euros aproximadamente, que es prácticamente el 8% del presupuesto general de la sociedad, que es una partida muy importante. Aunque sí es verdad que quien genera los ingresos al 95% es el primer equipo. Tema delicado, el que le plantean ahora. Los árbitros en general, sin señalar a ninguno, ni ningún partido, ni ningún club, ni nada, ¿están al nivel que requiere el fútbol español? Yo creo que tenemos un colectivo arbitral de alto nivel, ello lo acredita su participación en el fútbol internacional. Creo que además tenemos un colectivo arbitral que se esfuerza por intentar dar el nivel superior en la competición española y por mejorar sus cualidades técnicas y físicas, y creo además que lo que debiéramos de hacer la totalidad de los dirigentes del fútbol nacional es ayudarles y no entorpecerles el camino o ponerles zancadillas. Bien, es verdad que hay excepciones en las que existen errores que hay que intentar entre todos reconducirlos para que no se produzcan, pero ese error, si se hace un análisis objetivo, se provoca en decisiones de segundo y que es muy difícil en la mayoría de las ligas evitar. Permítame que luego, partido a partido y sin señalar a nadie, se quejan siempre de los árbitros todos. Yo me quejo pocas veces y pocas veces me habrán visto hablar más de los árbitros, aun cuando entiendo que también perjudican a mi equipo, pero los balances hay que hacerlos al final del campeonato. Sí, es verdad que se producen errores que claman al cielo y que hay que intentar corregirlo. Si no son con medidas técnicas porque no se crean en ellas, porque actualmente el organismo UEFA y FIFA, quitando ese gol fantasma, no quiere la participación de los elementos técnicos en la decisión arbitral, sí hay que provocar el que los que participan en ese arbitraje, que ahora estamos viendo que tenemos en vez de un árbitro o 3, tenemos hasta 6 en un encuentro internacional, que participen más activamente en la regulación de ese partido y en el arbitraje del encuentro. Esa pregunta le dirigen ahora. ¿Cree que ha llegado el momento de incorporar tecnología al control de los partidos de fútbol como ocurre en otros deportes? Creo que de forma limitada sí y de forma progresiva. No podemos tampoco pretender que toda la tecnología punta que existe para eliminar los errores se introduzca de sopetón. Ya parece ser que el próximo Mundial el gol fantasma, mediante un sistema técnico en la línea de gol, se va a establecer y poco a poco podemos ir viendo hasta llegar, si es posible,
y se debe de estudiar por el organismo competente, que es UEFA y FIFA, sobre todo FIFA, el árbitro de mesa, para que en un futuro no muy lejano pudiera existir. Cambiando de asunto y volviendo un poco al principio, le plantean que la piratería en Internet ha hundido o cambiado la industria de la música, la industria del cine, y parece que puede amenazar a la industria del fútbol, puesto que en estos momentos cualquier partido de primera o segunda división se pueden ver en plataformas piratas a través de Internet. ¿Es un tema que le preocupe? ¿Cree que hay que tomar medidas al respecto? Es un tema que preocupa en el fútbol profesional, que la Liga está en estrecha colaboración con la Secretaría de Estado para el Deporte y con el Ministerio del Interior para que la legislación general se aplique de una forma rigurosa para evitar esa piratería que podría acabar o al menos dañar muy importantemente los derechos televisivos y los ingresos económicos que por ese concepto se reciben del fútbol profesional. Ángel Gámez, de Canal Sur, le plantea si considera justo el castigo de la UEFA al Málaga o lo entiende como una sanción ejemplarizante para los demás. Yo no tengo conocimiento exhaustivo de cuál es el problema por el cual el Málaga ha sido sancionado, más que la afirmación genérica de que la deuda con la administración pública conlleva a esa sanción que ha adoptado UEFA. Nunca me voy a alegrar de ninguna sanción, aunque fuera injusta, a un club andaluz, porque son clubes hermanos. Yo lo que espero y deseo es que si deportivamente el Málaga consigue la clasificación para competición europea, que pueda disputarla. Ahora bien, dicho esto, también hago la afirmación de que debiéramos de entender de forma genérica que las normas reglamentarias de UEFA y FIFA, cualesquiera que sean, están para cumplirlas. Y para cumplirlas todos por igual, porque no existe mayor desigualdad que aquel que las cumplimos nos veamos afectados por aquellos que la incumplen. Las televisiones de ámbito estatal, en sus informativos, en su sección de deportes, suelen dar noticias sobre todo del Real Madrid y del Barcelona. Con esto los demás equipos pues quedan fuera o parece que no existen. ¿A usted le molesta particularmente esto? Imagino que algo. ¿Y se puede hacer algo? Yo le puedo decir que he llegado a visitar al director general de Canal Sur Televisión para hacerle una queja formal en nombre del Sevilla Fútbol Club por no entender cómo en los informativos de una televisión autonómica que está subvencionada solo al 100% por la comunidad autónoma andaluza se le dedica mayor tiempo de publicidad al Madrid y al Barcelona que al Sevilla, al Betis, al Málaga, al Córdoba, a la Almería. Yo le puedo decir que he llegado a hablar con las autoridades públicas andaluzas para hacerle esa queja. Y le puedo decir además que comparativamente es vergonzoso encender Telemadrid y ver cómo solo se habla del Madrid, el Atlético de Madrid y el Getafe, no existimos el resto de clubes del Estado español y sin embargo en el canal público andaluz se habla más tiempo del Madrid y el Barcelona cuando según mi opinión no se debería ni de mencionar cuando no es competición internacional. Esa es mi opinión como sevillano, como andaluz y como presidente de un club profesional andaluz. La pregunta iba más sobre las televisiones estatales. Yo hablo de las autonómicas. En la estatal comprendo que aquellos que más publicidad dan al fútbol nacional se les pueda dar mayor tratamiento. Hay varias preguntas relacionadas con el modelo organizativo del fútbol, en la Liga de Fútbol Profesional. Le preguntan su opinión sobre lo que va a suponer la llegada del nuevo presidente, le preguntan también si el modelo organizativo debería ser distinto y le preguntan también si frente a esta, la llaman así, revolución de los modestos, es decir, las reivindicaciones que usted plantea, ¿cree que el Madrid y el Barcelona se van a dejar o van a reaccionar o qué reacción espera de ellos? Yo espero y deseo y postularé por ello que el actual presidente y nuevo presidente de la Liga Nacional de Fútbol Profesional sea el presidente de todos los clubes profesionales. Espero y deseo y postularé por ello para que no sea una prolongación del Madrid y el Barcelona en la Liga. Y espero y deseo que comprenda que tiene en su mano la posibilidad de resolver los verdaderos problemas del fútbol profesional,
y abogo porque sea una realidad que lo resuelva. Luis Gil le pregunta su opinión sobre la sentencia del Juzgado de Tarragona que ha modificado sustancialmente el contrato de 2 futbolistas. Bueno, yo creo que la legislación ordinaria y el que los tribunales ordinarios modifiquen la reglamentación que los clubes de fútbol tienen a través de la Federación Española de Fútbol y de los organismos internacionales UEFA y FIFA, no es bueno para el fútbol profesional. Pero también comprendo que la legislación general está para cumplirla y no para vulnerarla. Mi opinión personal, si nosotros no protegemos al fútbol base a través de la retención de talentos de aquellos clubes que los formamos, acabaremos con el fútbol base. Si seguimos permitiendo que los grandes clubes sigan robando los jugadores de cantera a los clubes, incluyo el Sevilla, que nos consideramos pequeños, yo, como presidente del Sevilla Fútbol Club, eliminaré la cantera del Sevilla Fútbol Club y me quedaré con el primer equipo y me quedaré tan pancho. Y esos 6 millones de euros que dedico a la cantera, se los dedicaré al primer equipo, porque hay que proteger a los que formamos y no a aquellos que están a la expectativa de los que son formados para captarlos y quitárnoslos. Yo puedo contar un tema sangrante que le ocurrió al Sevilla Fútbol Club hace 2 temporadas. Un futbolista con 11 años, nos lo quitó el Fútbol Club Barcelona, dándole un empleo a su padre con 6.000 euros mensuales de sueldo. Era la estrella de los escalafones inferiores del Sevilla Fútbol Club. Si yo voy a tener un equipo prebenjamín con 8 años que me cuesta al año 100.000 euros para que después venga el Barcelona y me lo quite, elimino el club prebenjamín y que lo forme el Fútbol Club Barcelona. Pues Fede Quintero, del diario Marca, le plantea 3 preguntas relacionadas un poco con esto, indirectamente. Con la situación económica actual, ¿cuántos jugadores franquicia estará obligados a vender? ¿Cuántos millones piensa lograr en ventas? Y si podrá fichar jugadores del mismo nivel de los que se vayan. Desde que el presidente del Nido está al frente del Sevilla Fútbol Club, siempre se ha hecho para la siguiente temporada un proyecto ilusionante que aspire a clasificarse para competición europea. Ahí están los datos para el que lo quieran analizar. De 10 temporadas, 8 hemos estado en competición europea y hemos ganado más títulos que el Sevilla en toda su historia en los 10 años de gestión. ¿Cuántos jugadores nos veremos abocados a vender? Nuestra filosofía de gestión ha sido siempre que aquella oferta que recibamos por un jugador de la plantilla, que consideremos nosotros que somos los gestores, que está fuera de mercado, será aceptada y redundará en el proyecto de las siguientes o siguientes temporadas. No voy a públicamente vender a los jugadores de mi plantel, pero sí puedo decir que algo tendrá este plantel cuando existe interés de clubes europeos de primer nivel por más de 8 jugadores de nuestra plantilla. ¿Cuáles saldrán? La clasificación que obtengamos, el premio que nos dé esa clasificación para la próxima temporada será determinante para decidir cuáles saldrán y cuáles se quedarán. En cualquier caso, tendremos un equipo de nivel para la próxima temporada. Todas las temporadas surgen rumores, especulaciones sobre amaños de partidos. Ahora mismo está en los periódicos una posibilidad. En su experiencia, ¿cree que existen? Yo no creo en eso, no creo que exista el amaño de partidos. Quiero además no creer en eso, pero creo que si hay que investigarlo son las autoridades que tienen que hacer cumplir la ley las que deben de hacerlo. Y creo firmemente que lo están haciendo y que además lo están haciendo con rigor. Y si eso existe, pues lo que tienen es que desvelarlo y castigar a los culpables. Acaba de llegar una pregunta, se la traslada Antonio Viola, de Radio Marca, y le insiste en si cree o teme en que Madrid o Barcelona tomen medidas contra usted o su club por las ideas que usted plantea
y si dificultarían sus operaciones, como ya se habló con el caso Juanfran en el Betis. No. El Sevilla Fútbol Club mantiene una relación sobresaliente con Madrid y Barcelona y con sus presidentes. No son personas de adoptar ese tipo de medidas, aun cuando, como es lógico, como el Sevilla defiende sus intereses, ellos defienden los de Madrid y Barcelona, y en este tema del reparto de la forma de venta de los derechos televisivos, nosotros mantenemos la centralizada, ellos mantienen la individual. Repito que el modelo español es el único de Europa que así lo establece, y en esa forma de reparto de derechos televisivos nosotros mantenemos la inglesa o la alemana o la francesa y ellos mantienen la actual española. Estamos enfrentados, pero no pasa absolutamente nada porque en una sociedad civilizada cada uno defendamos nuestros intereses. Pues para terminar, dos preguntas de índole personal. ¿Es verdad que se sufre siendo presidente de un club de fútbol? Sí, pero también puedo decir que cuando se disfruta como nadie. Y en su visión, en su planteamiento, ¿la suerte qué porcentaje cuenta? La suerte en la vida hay que buscarla. Digo en el fútbol. Y se busca en el fútbol teniendo buenos futbolistas y buen entrenador que le saque el máximo rendimiento al plantel que tiene a sus órdenes. ¿Usted considera que tiene suerte? Yo creo que el Sevilla Fútbol Club ha buscado la suerte en las últimas temporadas, la ha buscado siempre, pero la ha tenido en los últimos años porque ha tenido unos magníficos jugadores, un magnífico plantel y un magnífico gestor de ese plantel, y después unos buenos profesionales que en cada una de sus áreas han sabido sacar lo mejor de sí mismos para obtener los éxitos deportivos que hemos obtenido en los últimos años y que debemos de esforzarnos para volverlos a tener en las próximas temporadas. Ese es nuestro reto. Pues ahora sí que es la última. ¿Cuál ha sido la decisión más difícil que ha tenido usted que tomar desde que ocupa la presidencia del Sevilla? Muchas decisiones difíciles. Quizás la más difícil por el momento en el que se produjo fue la venta de José Antonio Reyes al fútbol inglés, porque era dolorosa desde el punto de vista personal y deportivo y, sin embargo, era imprescindible desde el punto de vista objetivo y económico. Muy bien, pues les decía que era la última y lo era. Le pido ahora a Felipe Pulido, delegado general de la Caixa, que cierre el acto. Adelante. Buenos días. Agradecer al presidente del Sevilla sus palabras y su exposición durante esta mañana. Agradecer, como no, al alcalde por haber hecho de presentador del acto y a los organizadores del foro. Y, por supuesto, gracias a todos los que estáis hoy aquí participando de este desayuno, porque sin la participación activa de vosotros en estos foros no tendría sentido todos los patrocinios que nosotros realizamos. La Caixa, desde hace tiempo, estamos muy encarnados en la vida social y cultural de la ciudad y vamos a seguir participando porque entendemos que foros de este tipo nos crean opinión y nos ayudan al debate y a tener mayor conocimiento en los momentos actuales siempre que participemos en todas nuestras actividades cotidianas. La vida de la Caixa en Sevilla yo creo que está muy bien representada, ¿no? Porque desde exposiciones continuas, tanto itinerantes como fijas, como es la que tenemos ahora mismo en el Museo de Bellas Artes, sobre paisajes costumbristas del siglo XVI, de una colección extraordinaria del Museo del Prado, hasta eventos de carácter anual, como puede ser la financiación de todas las actividades o parte de ellas del Teatro de la Maestranza, o sin ir más lejos, el SICAP, que también lo realizamos desde hace muchísimos años, yo creo que nos dan un contenido muy espectacular a lo que es la vida de Sevilla, ¿no? Y en el ámbito deportivo, pues qué decir, ¿no? Tenemos al presidente del Sevilla con el que mantenemos una relación estrecha de vinculación financiera, económica y de patrocinio, igual que con el otro club de la ciudad, ¿no? Participando en todas las actividades que el club realiza, ¿no? O el baloncesto, ¿no? Aportando y siendo el patrocinador principal y propietario del Club de Baloncesto de Sevilla. A nivel nacional, exactamente igual en la vida deportiva. Recientemente hemos firmado un acuerdo con la Federación Española de Baloncesto donde patrocinamos para los próximos 4 años la selección nacional para los 2 eventos importantes de Campeonato de Europa y, sobre todo, Campeonato del Mundo que se realiza en España el año que viene, y Sevilla va a ser anfitrión del campeonato, o en las Olimpiadas, donde también apostaremos por la selección nacional.
Y en la vida social, pues con el Sevilla recientemente financiamos y con la sesión gratuita de una serie de entradas que se canjeaban por alimentos para colaborar en la donación al Banco de Alimentos. Con lo cual, nosotros la apuesta decidida por toda la vida social, cultural, civil de Sevilla la seguiremos manteniendo y patrocinando foros como este. Reiterar nuestro agradecimiento y su presencia en esta mañana. Muchísimas gracias.